Yo siempre dije que no derrama, ¿no? Que la riqueza no derrama. Y siempre dije que había que ayudar a volcarla, ¿no? Digo, no es que la copa satura, entonces por goteo, por lo que sea, empieza a caer, sino que hay que ayudar a voltear esa copa para que otros sectores se beneficien de lo que es la generación, ¿sí? De la riqueza acumulada, generalmente en la cima de la pirámide social. Claro, ahora lo dice Biden. Joe Biden, o Juan Domingo Biden, como lo dice el presidente Fernández. Y ahí, claro, toma otro color, porque estamos en presencia del presidente del país, en donde han salido las teorías alrededor de la cual se generó toda esta idea de que la economía tiene que hacer más ricos a los ricos para que los pobres sean menos pobres. Que sin dudas es un disparate, sin dudas es un disparate. Pero claro, el disparate legitimado termina convirtiéndose en una regla, ¿no? Aunque no resuelva el problema, termina convirtiéndose en una regla inamovible, inalterable, ¿no? Así que le vamos a agradecer a Biden en principio que haya roto el sortilegio, que haya roto el espejo también, donde le gustaba verse a muchos de los economistas ortodoxos que han permanentemente tratado de adoctrinar a los sectores de la economía, a los sectores del capital, pero también a los del trabajo, en esta teoría que es insisto, una de las teorías más disparatadas que uno puede imaginar. Hagamos más ricos a los ricos para que los pobres sean menos pobres. Quiero recordarles que antes de que apareciera Biden en el horizonte como presidente, quiero decir, Argentina sufrió la gobernanza durante 4 años de un proyecto neoliberal que puso en el centro de sus políticas esta teoría y que para hacer más ricos a los ricos buscaba la desregulación total de la economía, es decir, la apertura indiscriminada de la economía y la desregulación de la economía. El Estado se replegaba, dejaba de controlar, dejaba de orientar, y la economía, o mejor, la mano invisible del mercado, resolvía lo que pasaba con la economía de todas y todos los argentinos. No les voy a recordar cómo terminó todo eso, ¿no? Hoy lo escuchaba a un empresario, y así como algunos se entusiasman escuchando a Biden diciendo cosas que uno no sospechaba que Biden o el presidente de los Estados Unidos podía decir, a mí me pasó algo parecido con este empresario, se llama Luciano Galfione, es el secretario general de la Fundación Proteger. La Fundación Proteger es un think tank, podemos decir, de la industria textil aquí en la Argentina. Y han hecho un informe muy esperanzador, con una lectura muy crítica desde los datos, desde la estadística, desde el número, al neoliberalismo. Ellos reclaman para sí ser industrialistas, y en este informe, entre otras cosas, dicen, escuchen bien, durante 2019, último año del gobierno de CEOs de Macri y su modelo neoliberal, el 80% de los textiles, de los productos textiles que se consumían en la Argentina, eran importados y solo el 20% eran nacionales. Traducido, había una apertura indiscriminada, había productos, es decir, trabajo extranjero que venía y desplazaba al trabajo local, había empresarios pequeños y medianos generalmente que quebraban o que reducían su capacidad de producción, le ponían una lona a las máquinas y se iban haciendo cada vez más chiquititos. Algunos de chiquitos pasaron a insignificantes y de insignificantes
estallaron como estallan las estrellas en el firmamento. Hubo un industricidio en la Argentina, ya nadie lo dice, nadie lo recuerda, un industricidio en la Argentina. Y ese industricidio se debió, entre otras cosas, a que la mano invisible del mercado en realidad acogota, toma por el cuello a los sectores populares, a las mayorías sociales, a los pequeños y medianos empresarios, a los comerciantes, hasta asfixiarlos y despojarlos de las pocas y gratas, eh, los pocos y gratos resultados que a veces da la economía. Por supuesto, en un modelo neoliberal no, esos pocos y gratos resultados son inexistentes, casi diría yo. Pero bueno, muchos se entusiasmaron, ojo, muchos se entusiasmaron. ¿Por qué? Porque se suponía que esta ceocracia, estos señores que venían de las grandes empresas, sabían de economía, lo cual resulta una falacia. Podrán saber de muchas cosas que interesan a la gestión de las grandes empresas de donde provenían. Pero en líneas generales hay un montón de variables que ellos no manejan. Ellos están allí para generar y fomentar una especie de lobby en el que lo único que piden es que el Estado se repliegue o que el Estado sea, recuerdan Vicentín, ¿no? Un prestamista de baja tasa, una especie de usurero al revés, es decir, un usurero bueno. Y que presta plata que no es de ellos, ¿no? Es la plata de la sociedad argentina para hacer negocios que están muchas veces más vinculados con la especulación financiera que con la producción. Eso fue el Estado en la época de Macri, una especie de el socio tonto, ¿sí? El socio tonto de un montón de grandes empresas, de emprendimiento de grandes empresas, que tenían como objetivo no la creación de empleo, no la generación de mercado, no la inversión, sino simplemente negocios financieros formidables, ¿no? Formidables. Además de la fuga de divisas, bueno, todo eso ya lo hemos hablado alguna vez. Quería seguir por el lado de este informe de la Fundación Proteger, que dice, entre otras cosas, que 8 de cada 10 empresarios textiles dice que mejorarán sus ventas en el 2021. ¿Sí? Dicen también el 44% de los consultados en el marco de una encuesta interna que hizo esta fundación, el 44% de las empresas, de los empresarios, planea contratar más gente. ¿Sí? Un 46% planea quedarse con la dotación actual, es decir, sostener el empleo actual, y apenas un 9% está pensando en quizás reducir su plantilla. Ahora, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué fue lo que sucedió en el medio para que nosotros tengamos este informe y, y que sea un informe en este contexto, que es el contexto de la pandemia, positivo? Bueno, pasó que se fue Macri, pasó que se fue el macrismo, pasó que el neoliberalismo también fue derrotado en las urnas. Hay un cambio de paradigma, ¿sí? Y ese paradigma es un paradigma mucho más proteccionista, donde se le demanda que el Estado intervenga mucho más también en la economía, que regule. Si el paradigma con Macri era que desregulara toda la actividad, todas las actividades, ahora el paradigma es que se incluya, se interese, intervenga y favorezca a unos en detrimento de otros, porque si no, no hay reactivación económica posible. Recordemos que Argentina está económicamente en una depresión ya que va para 3 años, creo, ¿no? Con lo cual, esta incipiente reactivación que se empieza a ver y que sobre todo se refleja en la recaudación, ojos jubilados y jubiladas, en la recaudación impositiva, un 40% de incremento de la recaudación de mes a mes, una cosa que está vinculada a esa actividad, esa incipiente reactivación, bueno, en realidad está apalancada en algunas cuestiones, entre ellas que el Estado empezó a tomar decisiones que benefician a la industria, que es la que genera empleo. Industria que genera empleo con mejores salarios, ¿sí?, que la economía de servicios o que la informalidad. Por eso la Fundación Proteger puede decir, entre otras cosas, esto que dice. Hoy la proporción de hoy, antes era de productos textiles importados contra un 20 nacional, hoy se revirtió y el 60% de los productos que hoy se consumen son locales, contra un 40% de productos extranjeros. Es decir, se volvió a proteger el trabajo argentino.
Falta muchísimo. Esto es recién el comienzo, la reversión de una tendencia casi suicida que tuvo la economía argentina en los años del macrismo. Y desde ya, desde que asumió el nuevo gobierno, está tratando de revertir en muchas de sus áreas. Y acá están los resultados. Yo quería comentar este rubro en particular, el rubro textil, pero pasa lo mismo con otras industrias que han visto cómo cuando el Estado toma decisiones en otro sentido, que no es favorecer la especulación financiera, los negocios de unos pocos, bueno, cuando empieza a tomar decisiones que favorecen a la industria, rápidamente, hay una memoria industrial en la Argentina, rápidamente eso se pone en movimiento, rápidamente el empleo se recupera, y ahí apostamos fuerte. ¿Por qué? Porque esta intervención del Estado es una de las maneras que tiene el Estado para poder hacer que la riqueza derrame, ¿eh? Que la riqueza no sea solamente para la especulación que genera más riqueza, más plata con la plata, sino que genere empleo, que genere salario, que genere demanda, que genere mercado interno. Claro, no parece ser tan difícil. Sin embargo, tiene una complicación. Y es que cada tantos años hay que volver a explicar estas cosas. Porque yo digo, Argentina tiene una memoria industrial, es cierto, pero también tiene unos ataques de amnesia que mamá mía. Yo lo escuchaba a Luciano Galfión, estuve hablando con él, y la verdad es que lo noté muy comprometido con estas ideas. Comprometido con el país, comprometido con la producción, comprometido con sus trabajadores, sus trabajadoras, y la verdad es que me entusiasmó. ¿Mm? Ahora, miren lo que hace falta, ¿no? Que haya un Estado que cuide, que haya un Estado que aliente, que haya un Estado que estimule. Cuando el Estado se repliega, cuando el Estado no está, viene el industricidio. ¿Mm? Hay un tendal de empresas textiles, como también empresas de calzado, que han quedado cerradas definitivamente o se han visto reducidas a su mínima expresión. Insisto en esto, la riqueza, vos generás riqueza para que derrame, para que le sirva al conjunto de la sociedad, el Estado tiene que estar y tiene que estar tomando decisiones. Y cuando las toma, acá están los resultados. Son los que reflejaba la Fundación Proteger en este informe que hizo. Claro, después es interesante esto de Juan Domingo Biden porque permite entender algunas cuestiones, ya no desde la perspectiva de los que siempre decimos más o menos lo mismo. Biden plantea esto mismo. Biden dijo en su discurso por los 100 días de gobierno, que fue muy comentado primero por la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego por el propio presidente, dijo entre otras cosas que la riqueza en los Estados Unidos no la generó Wall Street. La riqueza en los Estados Unidos la generaron los trabajadores, las trabajadoras, la generó la industria. Después viene la timba, que existe, Wall Street es la timba, ¿no? Pero si la riqueza la generan los trabajadores y las trabajadoras que a su vez generaron las clases medias. Y ahí hay una apelación a los sindicatos, claro. Algunos dicen, bueno, son los sindicatos la base electoral del Partido Demócrata. Sí, sí, eso es cierto. Pero también son los sindicatos con sus peleas históricas, con sus convenios, con sus exigencias, si se quiere, los que se amarrean la copa para que esta vuelque. Se amarrean la copa para que esta vuelque. Y el chiste de Juan Domingo Biden es porque en la Argentina, si vos vas a los números, la década del 30, si vos vas a los números de la economía ortodoxa, la década del 30 uno te va a decir que fue una década en la que Argentina, a pesar de la crisis internacional, etcétera, etcétera, estaba bien. ¿Sí? Yo siempre me pregunté, ¿y si dicen que estaba bien la década del 30, por qué le decían la década infame? Porque, entre otras cosas, estaba bien para una minoría oligárquica, pero la mayoría de la población la pasaba horrible. Y además la mayoría de la población estaba fuera de la ciudadanía. Había fraude, el fraude patriótico, un contrasentido. Es como decir la estafa nacionalista, el fraude patriótico, una cosa increíble. Pero si vos vas a la economía ortodoxa, te van a decir que esa década fue mejor en muchos casos que la peronista. Cuando, sin embargo, uno advierte que allá por el 40 y también por el 50, Argentina registra índices
de inclusión social enormes, producto de las políticas de esos primeros gobiernos peronistas, de los convenios colectivos de trabajo, del el sueldo número 13, que es el aguinaldo, de un gran mercado interno, de un desarrollo de la industria. Digo, está todo más o menos inventado. Lo que está diciendo Biden allá es más o menos lo que se hizo acá en el momento en que se podía, en el momento en que se podía hacer. Pero por supuesto, ahí se genera una serie de tensiones enormes al interior de la propia sociedad. En este caso, estamos hablando del peronismo, que desembocan, por ejemplo, en el golpe, ¿no? En el golpe contra Perón. ¿Y cuáles son esas tensiones? Que los sectores que se beneficiaban históricamente de los privilegios no quieren resignarlos. Y la adquisición de derechos de otros implica un nuevo reparto de la torta, pero sobre todo del poder. Hasta diría yo de la plaza pública. Te empiezan a aparecer gentes que antes no veías. Una cosa era Mar del Plata hasta 1940 y otra cosa es Mar del Plata después del peronismo. Las quejas, los llantos. Es muy interesante ver algunos trabajos que se hicieron sobre la ciudad, porque esa era la ciudad de los Martínez de Oz, era la ciudad de la oligarquía, con su, bueno, creo que todavía la avenida principal, la que está sobre la costanera, se llama Martínez de Oz, ¿no? Con sus, las clases patricias, con sus dobles apellidos, eh, sus casas de piedra, enfrentando la ventisca. Todo eso era Mar del Plata. Mar del Plata era un lujo realmente al estilo, qué sé yo, diría Monte Carlo. ¿Mm? Y el peronismo un día democratizó el acceso a la playa. Democratizó el acceso a la playa y me aparecieron los hoteles sindicales. Y aparecieron también nuevas caras, nuevos rostros, nuevas ropas, que pudieron acceder a lo que antes no accedían. Que se aseguraron el derecho a conocer el mar, a pisarlo, a mojarse con el agua salada, que antes estaba vedado. Esa es una metáfora de lo que el peronismo hizo con la sociedad argentina. Estarán los que miran eso como diciendo qué bárbaro, Mar del Plata era mejor. Bueno, Mar del Plata es lo que es, porque Argentina es lo que es. Lo que seguramente, bueno, puedes tener un balneario de ricos en un país que estaba en aquel tiempo sumergido en la pobreza. Y cuando el peronismo empieza a hablar de derechos, está clarísimo que entre los derechos estaba el aguinaldo, esto, las vacaciones y también conocer el mar. Al fin de cuentas, de eso se trata. Esto que es una cuestión de sentido común, pero claro, es el sentido común de las mayorías, no necesariamente tiene que ser de las minorías que tenían que resignar sus playas vírgenes para que accedieran otros y otras que hasta ese momento no lo tenían prohibido, no lo tenían permitido, no llegaban por la plata, no llegaban por la plata porque había esa problemática. Con esto quiero decir que las sociedades se construyen alrededor de decisiones que son la mayoría de las veces las que van a moldear la vida de sus habitantes, ¿no? Los integrantes de una sociedad, los ciudadanos, las ciudadanas, van a verse comprometidos o no con ese destino, que puede ser un destino de grandeza, puede ser un destino de miseria. Ahora, lo que es seguro es que cuando vos desregulás y dejás que el mercado haga, el mercado hace en función del lucro, de la maximización de la renta y no resuelve problemas estructurales de injusticia y de pobreza que tarde o temprano se convierten no solamente en un problema de los pobres o de las pobres, sino que se termina convirtiendo en un problema de toda la sociedad. Eso es lo que le cuesta entender, o ni siquiera quieren entender, a aquellos que defienden postulados neoliberales. Para los neoliberales, la economía, la maximización de la renta es la gran locomotora de las cosas y cuando van apareciendo los vagones de pobre, lo único que se les ocurre es desengancharlos y que se vayan quedando en la vía. Es lo único que se les ocurre. Bueno, como pueden ver, es muy difícil construir país, construir nación, construir sociedad alrededor de esos preceptos. Pero yo digo, Juan Domingo Biden, es muy gracioso esto porque no descubre absolutamente nada. En todo caso, lo que está empezando a descubrir un sector del capitalismo es que el capitalismo desenfrenado, la ultraconcentración de riqueza en poquísimas manos, que se refleja en un aumento sideral de la pobreza en el otro extremo, hace inviable, incluso hace inestables, sociedades que ellos se preocuparon siempre por garantizar como conservadoras, inamovibles. Estamos en un tembladeral. El COVID ha acelerado muchísimo esto. Por lo tanto, quieren, como en su momento hicieron con la construcción del Estado de Bienestar, con la socialdemocracia europea,
quieren construir desde el Estado nuevas certezas. Por ejemplo, que la gente llegue a fin de mes. Eso es lo que está haciendo Biden, metiendo 2 billones de dólares, 2 billones de dólares en la economía estadounidense desde el Estado. Sacándole a los ricos, no es Robin Hood, pero está sacándole porque les está poniendo mayores impuestos para repartir, a veces de manera directa, llega un cheque directo a tu casa para que parar el deterioro social, revertir los índices de pobreza y también poner en discusión qué tipo de capitalismo quieren seguir llevando adelante. Va a seguir siendo capitalismo. No sé si va a terminar de resolver la cuestión de la solidaridad humana. Va a seguir siendo capitalismo. Ahora, seguramente va a ser un capitalismo más racional que que hoy domina el planeta, donde no hay ninguna racionalidad en acumular, por acumular, por acumular, por acumular, mientras por el otro lado el planeta se vuelve cada vez más pobre, miserable, inestable, ingobernable, y aquello que parecía que tenía alguna certidumbre se convierte en el día a día, mañana por mañana, en un verdadero Titanic, en un verdadero Titanic. Conflictos raciales, conflictos migratorios, conflictos del medio ambiente, todo derivado de lo mismo. Todo absolutamente derivado de lo mismo. En función de eso, quería rescatar simplemente este informe de la Fundación Proteger, porque me parece que es un ejemplo práctico de cómo el Estado, cuando deja de mirar para otro lado, cuando deja de bombear a las clases populares, cuando se pone al servicio de la pequeña y mediana empresa, de los trabajadores, de las trabajadoras, del mercado interno, de la producción y del desarrollo, se convierte en el gran impulsor de la reactivación económica. Otro cantar va a ser, cuando esta reactivación se ponga un poco más robusta, de qué manera hacemos para que derrame más rápido y en mayor cantidad, con un sentido de equidad y de justicia. Ese es otro asunto. Para eso necesitamos controlar los precios, para eso necesitamos un observatorio de precios, para eso necesitamos también revisar de qué modo se construyen los precios. Y fundamentalmente necesitamos también que las tarifas, a diferencia de lo que ocurrió en otro momento, no sean el coto de casa de grupos concesionarios, de Nore, de Sur, Manzano y sus amigos, capturando el salario de los trabajadores. Necesitamos el salario de trabajadores y trabajadoras para que ayuden a Luciano Galfiore, a la industria textil, a la industria del calzado, a la industria de la metalmecánica, a producir más, a generar más riqueza, a generar empleo y producción, que es lo que necesita el país. Que no se la lleve Nederón del Sur, que no se la lleve el Fondo Monetario, que no se la lleve el Club de París. Lo único que tiene prioridad es el COVID y después el mercado interno. Si nos convencemos de eso, Argentina tiene una nueva oportunidad. Esto es Fuerte y al Medio.